Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, les da la más cordial bienvenida a esta tertulia denominada Medios Digitales, Nuevas Narrativas, Agendas Urgentes, como un espacio de diálogo sobre las narrativas expandidas en los medios digitales y las agendas urgentes para activar. Este evento es organizado por la Fundación El Churo y la Friedrich Ebert Stiftung FES Ildis en Ecuador, con el apoyo de la Cátedra Gabriel García Márquez de CIESPAL. En el conversatorio participan Cristina Burneo, articulista para las revistas digitales como La Periódica, La Barra Espaciadora y el periódico público El Telégrafo. Está también Ana María Acosta, editora en Wambra.es, medio digital, donde escribe sobre feminismo, comunicación y derechos. Es parte de El Churo, una organización de comunicación comunitaria, y es educadora popular. Carlos Flores, un amigo nuestro muy querido de acá, parte del equipo de productores de Enmodop, una instalación sonora que mezcla criterios de reportería y edición periodística con elementos de metodologías de análisis sociológicos, y director del proyecto de periodismo de datos Ojo al Dato. Isabel González, parte de la organización Sentimos Diversos, que impulsa los especiales editoriales digitales, donde abordan temas como la violencia sexual, la diversidad sexogenérica, explorando narrativas periodísticas que traspasan el rango de llegada de organizaciones y activistas. Y por supuesto, alguien muy especial a quien queremos un montón, Omar Rincón, director del programa de medios de la Fundación Friedrich Ebert en América Latina, profesor asociado de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Andes, Colombia, analista de medios en El Tiempo y de tendencias en la revista 070, periodista, académico y ensayista colombiano en temas de periodismo, medios y redes, cultura, entretenimiento y comunicación política. Sus últimos libros son Medios de Lucha, Comunicación de Gobierno en América Latina 2017, Comunicación Gubernamental en Acción, Narrativas Presidenciales y Mitos de Gobierno 2016, Comunicación en Mutación, Remix de Discursos 2015, también ha hecho arte, Audiovisuales de la Niebla 2014 y Ensayo Audiovisual, Los Colombianos Tal Como Somos, Brasil 2017. Bien. Iniciaremos con la intervención de Daniel Gudiño, coordinador de proyectos de FES Ildis en Ecuador, quien moderará este evento. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Te doy el paso entonces, Daniel. Muy buenas tardes, casi noches a todas y todos por acompañarnos. Gracias, Miriam, por tu presentación. Realmente facilita mucho mi trabajo, ya que tenemos una idea de quiénes están aquí en el panel. Y me alegra también mucho que se haya presentado este espacio como una tertulia, no como un foro que dice ahí en grande, porque en realidad eso es la idea de tener una conversación un poco más informal, al respecto del tema que nos convoca este día, que está denominado además muy dinámicamente, porque eso fue una idea entre Omar y El Churo, de nombrarlo como lo digital comunitario, que tiene además de esa doble vía, ¿no?, de hablar sobre los componentes y las herramientas digitales para los medios comunitarios y alternativos, porque no solo estamos acá medios comunitarios, sino también medios alternativos. Y también, digamos, los componentes comunitarios que le dan esa agilidad a lo digital para llegar los mensajes. Se llama una tertulia también porque no tenemos unos esquemas definidos, estructuras definidas, de tiempos definidos para la conversación, sino más bien es esa idea de que todos podamos hablar más o menos equilibradamente, y que después podamos también tener una conversación con ustedes que han venido a acompañarnos en esta noche de hoy. Cuando hablamos sobre narrativas expandidas en medios digitales, específicamente creo que la intención de este panel y de esta tertulia es sobre hablar específicamente sobre agendas y narrativas. Y creo que esa es la primera ronda que quisiera hacer en este momento. Vamos a tener 3 rondas que la iré llamando y convocando en su medida, pero la intención es primero entonces ahora tener un espacio para que los y las presentes acá enfrente con nosotros puedan dar un poco una idea de dónde vienen.
Así que lo que primero quisiera yo preguntarles a ustedes es sobre su principal experiencia que hayan tenido para trabajar una agenda urgente, que puede ser cualquiera, desde sus propios medios, y a través de un medio digital o una experiencia de comunicación digital, y cómo esa experiencia puede también involucrar a más experiencias a involucrarse en esta comunicación digital. Cristina Burneo, quisiera empezar contigo. Ella había hablado sobre narrar el aborto en los medios. Entonces, quisiera empezar contigo, Cristina, y después vamos en el orden que está el panel. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Daniel, no sé cuánto tiempo tengo ahí tú me cortas cuando quieras. Yo lo que quería, había preparado más o menos eran, por las rondas que nos habían señalado, 3 puntos que tienen que ver siempre con lo digital, aunque quizás me vaya a salir un poquito. Y era Ana quien me había propuesto también hablar de la realidad del aborto que yo he estado narrando o articulando literalmente en artículos en los últimos 4 años y probando estrategias. Unas han funcionado y otras no han funcionado. Entonces, yo empecé en un medio escrito en la última etapa del diario Hoy, cuando estuve a punto de morir. Como columnista esporádica en un espacio físico limitado, ¿no es cierto?, por caracteres. Y después sí, pasé a medios como Plan B, de donde fui sacada hace un año, y La Periódica, un medio digital feminista, donde la narrativa es otra, y ahora vuelvo como columnista en El Telégrafo, sin dejar los otros medios. También escribo para La Barra Espaciadora, y sí es muy difícil volver a la columna de 2000 caracteres para estos temas. Entonces, primero, sí, justamente decir una obviedad, que la escritura en el espacio digital sí permite otros ritmos y más lentitud para reflexionar. Entonces, y aquí hay una relación que es para mí bien importante con los medios comunitarios, a pesar de que los que acabo de mencionar no se caractericen así, pero están en el espacio digital. Y es una particularidad de mis compañeras que están aquí también, que es una cosa es producir contenidos para los medios digitales y los medios comunitarios, y eso es muy necesario y es urgente. Y sucede también que estamos otras autoras que estamos inmersas en procesos sociales, uno de cuyos aspectos es el registro de esos procesos, ¿no? Es decir, yo pertenezco al movimiento feminista, ¿no es cierto? Entonces hay unos procesos provocados. Y a veces yo considero que la escritura, yo me responsabilizo individualmente por lo que escribo, obviamente, ¿no? Pero si estoy inmersa en procesos colectivos y en procesos sociales, con muchas actoras sociales inmersas, también puede verse la producción de contenidos en medios comunitarios así. Uno de esos aspectos es el registro por medio de narrativas de vulneradas, narrativas de derechos humanos, narrativas en resistencia, como les hemos llamado a veces, narrativas que recojan con una postura política bastante clara esos procesos, ¿no? Entonces, ahí no sé si puedo expresar la diferencia, pero una cosa es la cobertura, digamos, ¿no es cierto?, que es necesaria, pero otra manera de cristalizar ciertos contenidos y sentidos de lo que queremos hacer es el acompañamiento en un proceso social o la participación en él que termina narrada, ¿no? Y eso es lo que a mí a veces me pasa sin que pueda distinguir muy bien cuál es el lugar que estamos ocupando, pero el contexto de enunciación es ese, ¿verdad? Estar inmersos en procesos sociales o querer provocarlos o querer participar de ellos narrando. Y eso es una de las cosas que me gustaría situar ahí para la discusión, ¿no? Y la otra es tematizar esos procesos, ¿verdad? Entonces, el aborto es una tematización, es decir, de todo lo que yo podría escribir dentro del movimiento feminista, yo siempre estoy escribiendo desde ahí. Además, mi lugar de enunciación, aunque no sea temático, aunque yo hable del agua, ¿no es cierto?, está mediada por mi posición política, pero el aborto sí está tematizado en una serie de textos que por lo menos yo he trabajado desde la columna de opinión o la crónica o el testimonio o la poesía inserta en medios, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces lo que he tratado de hacer, no sé si lo he logrado, pero es indistinguir también los discursos que están tradicionalmente asociados y los registros asociados a lo que llamamos periodismo o incluso paraguas más amplio de la comunicación. Entonces, yo a veces he usado o trato de usar siempre poesía o activar una escucha en el testimonio que sea particular. ¿Y por qué? Porque temas como el aborto, y aquí viene una cosa autocrítica también, si ustedes miran, tienen unas fórmulas en el espacio digital y en el espacio social y en el espacio público. Despenalización del aborto, ¿no? Aborto legal para no morir.
bajarnos del heteropatriarcado, ¿no es cierto? Y en un momento, lo querramos o no, y aunque nuestras convicciones no desmayen, las fórmulas que circulan con una frecuencia de repetición altísima en el espacio digital terminan volviéndose clichés. Entonces, para mí es cada vez más difícil mirar despenalización del aborto y me empiezo a preguntar, ¿qué? ¿Despenalización de qué? En Ecuador hay 2 causales del aborto que hemos usado estratégicamente bastante bien hasta antes de que se penalizara durante el gobierno de Rafael Correa durante estos últimos años, ¿no? Donde se toleraba. Luego se escriben artículos para penalizarlo, pero tenemos 2 causales en Ecuador, no somos como países como El Salvador que no tienen causales, aquí hay 2. Entonces me pregunto, despenalización del aborto en el espacio digital, en esa frecuencia de repetición, ¿qué tan pronto va a perder sentido? Entonces, una idea es siempre estar como revisando el lenguaje para empezar a construir por medio de la narrativa una desautomatización de esas mismas consignas en las que creemos, pero que en su interacción muy intensa entre el espacio público, el social y el digital terminan agotándose. Entonces, a veces cuando he empezado a tratar de escribir del aborto, he empezado a pensar en eso y he recurrido en el espacio digital a 2 estrategias, y estas ya vienen más de mi trabajo en la universidad. Yo soy docente universitaria, entonces el trabajo universitario es también, ¿no es cierto? Ir investigando, ¿no? Ir formulando problemáticas para tensar algunas cosas que se vuelven lugares comunes. Entonces, lo que yo empecé a hacer hace algunos años es historizar el aborto, que fue una estrategia que traté de poner en las narrativas en medios, y la otra fue ampliar el perímetro discursivo del aborto. Entonces, empecé a pensar cómo diablos vamos a narrar, para bajar las resistencias frente a un tema, y ahí sí es bien importante tratar el tema que tiene una resistencia enorme y que se sitúa en un país cuyas leyes y de poderes, ¿no es cierto?, han provocado francos retrocesos. Entonces, si está la Iglesia en contra, el Estado en contra, y la sociedad tiene cristalizadas algunas ideas sobre la vida y el aborto, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, algunas estrategias que en micro, así chiquito, ¿no es cierto?, en los espacios donde yo escribo han funcionado, por ejemplo, han sido la primera que mencionaba, que es ampliar el perímetro discursivo del aborto. Entonces yo le empecé a relacionar con los inicios y fines de la vida, recurriendo a premisas del bioderecho, narrar el aborto, por ejemplo, en relación con la eutanasia, la reproducción asistida, los bancos de semen, la adopción, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer esto, yo notaba que sí había unas respuestas y unos procesos y unas respuestas colectivas que podíamos construir juntas, solamente sacando al aborto de los lugares donde estaba anclado en el espacio digital y en las narrativas, para enriquecerlas, para politizarlas y también para situarnos en nuestras posiciones, ¿no es cierto? Porque a veces ustedes habrán visto que, por ejemplo, el discurso de género en el espacio digital y en los medios está bien situado, está institucionalizado. La ONU habla de género, el Estado habla de género, la derecha liberal habla de género, y todas encuentran su propia legitimidad en ese término, ¿no? No tanto en el feminismo y en el aborto, que son como parteaguas en las narrativas también. Entonces, en la enunciación, eso para mí es fundamental, ¿no? Porque el género parece ya un término bastante ONGizado, ¿no es cierto? Entonces, hay medios comunitarios que tienen la independencia suficiente, medios digitales que son independientes, verdaderamente independientes, que han podido situarse al otro lado de ese parteaguas, ¿no? Y crear sus contextos de enunciación desde el feminismo, por ejemplo. Entonces, ahí el aborto no es un problema. Y ahí es donde está el espacio posible de estas narrativas que empiezan a ampliar los perímetros, como decía. Entonces, hacernos preguntas, por ejemplo, en la tematización del aborto en el espacio digital, cómo se relaciona con la eutanasia. Entonces, si un gobierno prohíbe la discusión del aborto, va a prohibir la discusión de la eutanasia, pasiva o activa, de los lugares del bien morir, de los bancos de semen y de la industria de la fertilidad. Eso no lo van a hacer porque hay mucho dinero, pero como el aborto está anclado a la pobreza, ahí sí, hay la prohibición del aborto, de la discusión. Entonces, ampliar el perímetro discursivo significa también, espero, o esta es la idea, ampliar a la vez la posibilidad narrativa de nombrar el aborto, ¿no? Y eso incluye otras voces, ¿no? Católicas por el derecho a decidir, hombres que han sentido necesidad de hablar del aborto,
y activar esas escuchas. Entonces yo solo encuentro esa posibilidad en los medios digitales y en los medios independientes que están construyendo estos contextos de enunciación realmente independientes discursivamente también, es decir, no se subordinan ni siquiera a los discursos de ONU sobre el género, por ejemplo, ¿no? Que se vuelven a veces un tanto liberales o se van despolitizando, los conceptos se van lavando. El aborto es un término inlavable, es un vocablo inlavable, y las premisas generales del feminismo también, las del género sí, porque están en todo lado. Entonces un gobierno habla de género y queda muy bien, igual que una ONG, pero hablar del feminismo y hablar del aborto, eso es más difícil de lavarlo. Entonces esas narrativas no lavadas que quieren mantener las tensiones conceptuales necesarias para hablar de esto, estas son las narrativas que tratamos de construir en estos medios. Ahora, todo eso suena muy teórico y muy académico, y con eso termino. El año 2018, este año, el movimiento feminista en Ecuador se ha propuesto despenalizar el aborto por violación, es decir, ampliar a 3 causales la realidad del aborto en Ecuador. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué estrategias narrativas vamos a tener? Todo esto que acabo de decir, que quizás suena abstracto, ¿cómo lo aterrizamos en crónica, en testimonio, en columna de opinión, en las narrativas de los medios, en sus estrategias y en alianzas entre medios, ¿no? Porque otra estrategia es siempre yo linkeo lo que puedo de mis compañeras, ¿no es cierto?, de otro texto que se ha producido sobre aborto en otro medio, acá mismo en otro país, y así. Ahora en el telégrafo ya no lo puedo hacer, pero en los medios digitales sí se puede, esa es la gran diferencia. Entonces, una estrategia es traducir todo esto que suena un poco abstracto a narrativas en estos medios, en sus alianzas, y sin caer en los lugares comunes que quizás el mismo feminismo construye, pero después tiene que rearmar críticamente, porque se nos acaba el sentido de las palabras, ¿no es cierto?, despenalización del aborto. Bueno, hoy va a significar otra cosa, porque entra la causal por violación. Entonces, ¿cómo los medios pueden proponer unas narrativas enriquecidas que permitan a los no iniciados y a los no convencidos pensar en el aborto? También, porque esas estrategias a veces nos fallan, ¿no? Digamos, los que estamos aquí quizás leemos medios bien parecidos y son bien autorreferenciales. Entonces, ¿cómo sacar las narrativas de nuestro espacio autorreferencial? Esa es la angustia con la que yo vine, porque es lo que siempre nos tiende a fallar, ¿no? Eso creo que por ahora. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Ay, ojalá se haya escuchado. No, sí. En eso creo que sentaste alguna de la tónica que queríamos poner en este primer espacio, que era primero, digamos, la diferenciación que hiciste de la posibilidad de poner contenidos en un medio digital frente a un medio escrito, y digamos, y específicamente de cómo traducir esas narrativas, porque también lo que tenemos acá, como bien dices, mucha gente puede ser que está consumiendo la misma comunicación de los mismos medios, pero la intención también es de que podemos ampliar hacia otros medios de comunicación más alternativos, más comunitarios, precisamente con las experiencias que hemos tenido de los que estamos acá presentes. Entonces, Isabel, desde Sentimos Diversos. Bueno, desde Sentimos Diverso aportamos un poco a tematizar estos temas urgentes también para nosotros, desde una propuesta que hemos construido desde hace un año que se llama Especiales Editoriales, en la que pretendemos hacer un periodismo de investigación independiente con un enfoque de derechos humanos sobre temas que todavía siguen siendo secundarios en las redacciones convencionales y que incluso son impopulares, ¿sí?, como diversidad sexual, violencia sexual, género y, bueno, todas estas agendas que, digamos, a nosotros todas nos convocan, ¿no? Entonces, durante este año lo que hemos tratado de hacer es incidir directamente como en esa agenda mediática, aunque no somos un medio de comunicación como tal, sino un proyecto dentro de una organización social. Entonces, lo que nosotros hemos apostado un poco es saltar como esas barreras tradicionales que han habido, por ejemplo, desde el activismo o desde el mismo periodismo, ¿no? Entonces, nuestra apuesta un poco es poder como buscar ampliar, así como la Cris decía, no solamente los perímetros discursivos, sino nuestros públicos. Entonces, desde Especiales Digitales, lo que hemos tratado, de Especiales Editoriales, lo que hemos tratado de hacer es buscar justamente el público general, ¿sí? Ese público que es resistente, que no entiende, digamos, o no quiere entender lo que el activismo está planteando, para, de alguna manera, permitirle ver
a través de diferentes narrativas, ¿cierto?, que exploramos y que la web, digamos, es la que nos ha regalado un montón de recursos y de formatos para llegar a diferentes públicos, con contenidos que convencionalmente no se pueden acceder en los medios tradicionales, ¿no? Entonces, digamos que un eje transversal de este primer año ha sido entender la violencia, ¿sí? Primero hicimos un especial que se llama Las mujeres no nos alcanza la justicia y fue como un recorrido para explicar cuál es el camino que tiene que seguir una mujer cuando es víctima de violencia de género, por ejemplo. Luego hicimos La herida oculta, que es la experiencia, digamos, más exitosa y sobre la que podría profundizar un poco, porque lo que nos muestra es que cuando producimos el contenido, ahí no se acaba la incidencia periodística, ¿cierto?, sino de alguna manera comienza todo un trabajo para orientar la cobertura de un tema que hasta ese momento estaba silenciado, ¿cierto? La herida oculta lo que reveló fue el caso Ampetra, que luego pues fue, digamos, la punta del hilo que se empezó a jalar para mostrar toda la situación de violencia sexual que hay en el sistema educativo ecuatoriano, y ya vamos a cumplir un año de estar hablando de violencia sexual en el sistema educativo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros apostamos en ese momento fue no solamente contar la historia, sino buscar a través de las viñetas pedagógicas, ¿cierto?, cómo hacer para que ese tema pueda llegar, por ejemplo, al público juvenil y darse cuenta de qué cosas no se le debe decir a una víctima que ha sido una víctima de violencia sexual, por ejemplo, ¿sí? Habían unas diapositivas, tal vez, me gustaría como mostrar un poco el especial, para evidenciar que con la puesta en marcha de los contenidos, lo que se vino fue un trabajo de incidencia, y ahí, digamos, nos articulamos bien con la organización social, aunque nosotros hacemos un proyecto de periodismo independiente, es decir, la organización no tiene ninguna injerencia en nuestro enfoque, en nuestro criterio editorial. ¿Puedes ir tal vez a la última? Bueno, esta es la portada de La herida oculta. Creo que es una imagen que circuló durante el último año mucho en redes sociales, y lo que tratamos fue de que la gente pudiera indignarse por este tema, ¿cierto? Pero no solamente indignarse, sino presionar para que el Estado realmente empezara a generar unas respuestas. Entonces, hicimos una petición en Change, se firmó para que se ejecutara por fin una sentencia que no se estaba ejecutando, que el colegio se negaba a ejecutar, ¿sí? Luego comenzamos con la organización también a hacer un tema de veeduría ciudadana sobre la Comisión Ampetra, un trabajo que hasta hoy se está realizando, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hemos apostado con los contenidos es poder levantar los datos, ¿sí? Para nosotros era como muy necesario hacer un periodismo no solamente de opinión, ¿sí? Creo que con las redes sociales y con lo digital, ¿cierto?, se ha popularizado mucho la opinión como un género que es muy válido, ¿cierto?, pero con el tiempo también nos hemos dado cuenta que es cada vez más necesario hacer periodismo de investigación, ¿cierto?, tener datos concretos, hacer la tarea de reportería, estar ahí. De hecho, haciendo la tarea de reportería del primer especial fue que logramos encontrar el caso engavetado de Ampetra, que estuvo 7 años oculto, guardado, que a ningún medio tradicional le interesó, ¿sí? Y entonces esa labor de reportería creo que es fundamental para cubrir y para revelar temas y agendas urgentes, ¿sí? No podemos solamente como conformarnos con lo que yo opino, que es muy válido obviamente, ¿sí? Pero que en países como los nuestros, donde hay tanta dificultad para producir datos, no lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dice UNICEF, ¿cierto? Es como
los gobiernos no se han preocupado por producir suficientes datos oficiales sobre las situaciones que nos afectan como mujeres, como niños, como minorías sexuales, y además de que no se ha preocupado por producir, los pocos que hay no se transparentan, ¿sí? Entonces, la labor de reportería creo que sí es muy importante para aportar a que estas agendas urgentes lleguen a la gente con información confiable, ¿cierto? Como contrastada, saltando un poco de… Porque a veces en el activismo lo que nos pasa es que, obviamente creo que pues en nuestras agendas el activismo está muy presente, pero lo que decía la Cris también, ¿cierto? A veces nos estancamos en las formas de nombrar estas cosas que son las que nos interesan y entonces la gente ya empieza a ser resistente porque tampoco ve la situación con datos, con historias, incluso con exploraciones que nos permiten ver los temas más allá de casos aislados, ¿cierto? Como que cuando tú dices que hay 950 casos de violencia sexual, pues empiezas a preocuparte, ¿cierto? No solamente es buscar un dato porque es un dato, sino porque es un dato que de verdad a la gente le va a resonar y le va a significar algo para transformar su entorno y sus exigencias como ciudadano. Bueno, tal vez al final en formatos les puedo contar el resto. Bueno, creo que queda también sentados algunos elementos para una siguiente ronda, porque creo que tenemos muchas preguntas precisamente sobre el caso Petra y lo que efectivamente abrió la herida oculta, ¿no? Que me parece que es un elemento importantísimo para tomar en cuenta y creo que es un caso muy bueno que ustedes han planteado para acá. Wambra Radio, Ana Costa, amplio aliado desde hace algún tiempo, entonces, por favor. Wambra.es es algo que nos pasa hasta ahora. Bueno, nosotras nacimos como una radio en línea y hasta ahora todo el mundo nos conoce como Wambra Radio, porque ese fue nuestra matriz, justo una radio comunitaria ciudadana en Quito y que luego salimos expulsados, digamos, como muchos de los espacios fuimos expulsados en la Revolución Ciudadana, justamente por el quiebre de la organización social. Así también se quebró la propuesta de comunicación radial de una radio comunitaria aquí en Quito. Entonces, Wambra nace justamente como una propuesta de generar un contenido, o sea, inicialmente un medio propio, o sea, ese fue como la motivación de la Wambra Radio como radio en línea, era que tener un medio propio, o sea, queríamos tener nuestro propio medio y no depender de un dueño que mañana se iba a ir de asambleísta y nos iba a sacar del medio o nos iba a prohibir hablar de ciertos temas incómodos. Entonces creamos la radio en línea por el acceso al internet que había, pero luego el paso fue que nos dimos cuenta que ya no solo había muy poquito consumo de la radio en línea en internet. Nosotros nos especializamos inicialmente como una propuesta que cubría la protesta social de los movimientos y que logró a través de esa cobertura de la emergencia, digamos, lograr que las autoridades se tengan que pronunciar varias veces en distintas ocasiones, que era la Wambra la que estaba cubriendo, el caso Yasuní, por ejemplo, protesta en anoche, y que resultaba que estaban lanzando, yo qué sé, balas de goma y el Ministerio del Interior y le tocó salir a decir que no era cierto lo que estaba diciendo una radio que estaba transmitiendo y que no era cierto lo que estaba diciendo los jóvenes que habían estado en la calle. Entonces vimos la potencialidad que tenía el apropiarse justamente de una herramienta digital como era la radio en línea en ese momento. Pero como justamente el tema de la comunicación digital es algo que va cambiando súper veloz, ahora las transmisiones ya no son, digamos, la radio tiene justo ya no esta presencia y cualquiera puede transmitir, hay muchas herramientas para hacerlo y creo que eso nos permitió a nosotras repensarnos y construir esta propuesta de Wambra.es, que es más un medio multimedia. ¿Y por qué lo definimos así, digital, comunitario?
porque es repensar lo comunitario como una apuesta de pensar espacios de articulación común, de nuevas temáticas, justamente como es el nombre del foro, de nuevas agendas posibles de tratar, de contar, de decir a través de un medio digital que no está presente en otros medios tradicionales, porque hay temas que simplemente, justamente como no son lavables, como decía la Cris, no se topan en los medios de comunicación, y cuando se topan, se los topan desde el estigma, como es el caso del aborto, o como es el caso de la diversidad sexogenérica, o como es el caso, por ejemplo, del extractivismo, de los derechos de la naturaleza, en sí también de la protesta social. Entonces, cuando planteamos crear esta radio y definirnos, autodefinirnos como comunitario, les cuento que nos pasó algo gracioso, porque en el tema digital no está planteado lo comunitario desde la forma en la que nosotros lo entendemos, que es como comunidades distintas que comparten objetivos comunes e incluso que son comunidades de sentido, no tanto comunidades territoriales, sino comunidades de sentidos que comparten, ¿no? Y alguien nos decía, ustedes son medio digital comunitario, entonces son, o sea, cubren las cosas de la localidad, hablan del alcantarillado, de, no sé, de que hay un bache en el barrio, bueno, alguna cosa, no sé, de los perros que se están haciendo popó en la calle, o sea, ¿de qué hablan? Porque es comunidad, ¿no? Entonces, se adscribía como que lo comunitario era aquel medio local, ¿ya?, que es gracioso traspasar, porque en la parte de los medios tradicionales que nosotros venimos, de medios, digamos, de que exigimos frecuencias, FM, radios y televisiones comunitarias, también está esa mentalidad de lo comunitario. Entonces, una de las apuestas fue repensar la posibilidad de justamente resignificar esta palabra, lo comunitario en lo digital, a través de construir otro tipo de contenidos que llegan a otro público y que utilizan distintas formas narrativas y formatos de contarlo. Entonces, es así que la plataforma web que nosotras desarrollamos es una plataforma que vincula la parte radial con una programación muy diversa de organizaciones que tienen sus espacios colectivos y propios, la parte audiovisual que busca llegar a ese público, sobre todo más joven. Hay un dato que a nosotros nos asombró muchísimo, que lo sacamos para un estudio que, bueno, no es un estudio, sino un mapeo que hicimos de medios digitales feministas y con enfoque de género, para mirar como estrategias, así como cosas que nos enseñen de otros medios que se han trabajado desde el feminismo. Y claro, o sea, los jóvenes en este momento, hay un estudio que lo hizo el INEC y dice que básicamente los jóvenes en para el 2013 ya, o sea, ya es el último, que no hay otro actualizado, pero para el 2013, ya paila, o sea, ahorita, o sea, ya paila, porque lo que dice aquí es fuerte, porque dice que el Internet es el segundo espacio donde los jóvenes acceden a información. O sea, ahorita ya estamos 2018, pues ya tal vez pase a ser el primero. Entonces, en primer lugar sigue la televisión, ¿no? Entonces, lo otro es de que cada vez más accedemos a un teléfono celular, o sea, es como ya está presente un teléfono inteligente en el que podemos acceder a contenidos y todo. Entonces, una de las cosas que le hemos apostado es a crear este tipo de contenidos diversos que crucen distintos formatos. Entonces, y ahí quiero contar justo una de las experiencias últimas que trabajamos fue un reportaje que se llama Las Niñas Invisibles, que fue un reportaje que lo trabajamos en esas dos dinámicas entre un medio digital, pero un medio también que busca tener justamente una investigación, una reportería amplia. Fueron como 4 o 5 meses de trabajo de investigación, de pedir acceso a la información, o sea, de todo el procedimiento que se requiere para una investigación periodística, pero también de cómo hacer de que esa investigación periodística no se quede solamente en sacar los datos, sacar el reportaje, la autora se hace famosa y pues está el reportaje, sino en generar justamente un proceso de lo que nosotras entendemos como comunitario. Y ahí viene el tema de eso, ¿no? De traspasar este sentido de lo comunitario al espacio del medio. Y a más de ese proceso que era buscar justamente tener las fuentes, tener los datos, o sea, todos los parámetros que implica hacer una investigación periodística, también
fuimos muy cuidadosas de generar un proceso muy cercano con las personas con las que trabajamos en el proceso. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran la página web, en el especial que construimos, hicimos un taller con las niñas de la casa de acogida, porque para nosotras era indispensable no llegar como esas periodistas que llegan, tal vez hacen extractivismo informático, que es un poco como llegar a un lugar y cual empresa minera extraer los conocimientos de alguien que te hace de fuente informativa, pues y luego tú en tu escritorio escribes la historia y te vas. Entonces, construimos ahí una relación con los espacios de la casa de acogida y creo que eso es algo que nos junta en el trabajo también con quienes estamos aquí, que es un poco lo que nosotros miramos que puede tener más resultados y es una estrategia también de generar otras formas de hacer las cosas, ¿no? O sea, de calidad, pero también generando otro tipo de procesos. Y lo otro también es de que, bueno, no cumplimos con este tema tampoco de la exclusividad o de las cosas de no compartir, que a veces es una característica muy fuerte de los periodistas, ¿no? Como de esta es mi historia y la guardo en una caja con candado porque no quiero que nadie me la robe la exclusiva. Entonces, es algo muy característico de los medios, no sé, privados, empresariales, que necesitan vender las historias. En cambio, acá nosotras hicimos un esfuerzo muy fuerte por compartir la información a organizaciones sociales que estaban trabajando las temáticas justo de la maternidad forzada a niñas violadas y obligadas a parir, y que están realizando activismo desde hace años, pero justamente por un cerco, digamos, de acceso a formas de comunicar, no se pudieron dar a conocer estas historias que ya se las están, digamos, escribiendo en informes, en documentos, en textos, en publicaciones desde hace años. O sea, estos datos ya está pasando. O sea, las niñas están pariendo desde hace años en Ecuador y nadie dice nada. Es como el caso archivado durante años hasta que alguien lo saque. Y creo que esa es la potencialidad de hacer periodismo, de hacer comunicación y de plantear esta dinámica distinta de generar también un proceso de comunidad con las personas que te leen, pero también con las personas a quienes les debes también la información con la que tú trabajaste, que son las organizaciones activistas que ya están generando esa información y que tú lo que estás haciendo ahí es generar como un proceso de mediación entre lo que ya se ha trabajado y lo que implica hacer la comunicación para ponerlo en datos, en infografías, en un video, formato, como se lo sabe llamar, playground, para que llegue a más gente, para que otras personas lo compartan, porque una de las cosas que hemos mirado en cómo se comparten las cosas en redes sociales es de que los contenidos que podemos tener en texto tienen una llegada, por ejemplo, a tomadores de decisión. El reportaje de las niñas invisibles al siguiente día de haber sido publicado fue entregado en Asamblea Nacional por el Defensor Público en la Comisión de Justicia para argumentar sobre justamente la despenalización del aborto por causar violación. Pero a la vez, en Facebook, los videos fueron compartidos por un montón de jóvenes y sobre todo las estadísticas de Facebook nos lo dice, eran jóvenes, mujeres de 20 a 30 años que estaban compartiendo nuestros contenidos y que básicamente no sabemos si es que llegaron al reportaje grande, pero ya se sensibilizaron con la temática a través de un video corto y sencillo, con un lenguaje muy, muy fácil de digerir y además con contenidos muy fuertes, digamos, porque la narrativa, digamos, que fluye no necesariamente tiene que dar contenidos fáciles, sino contenidos muy fuertes, pero en un formato distinto de contar. Y ahí quería que si puedes poner solo para cerrar esta partecita, la presentación, la siguiente. Y otro de los puntos, y creo que esa es la foto, es una foto de la sección feminismos, que eso también fue una decisión ya en el tema de la programación general de los contenidos de la UAMBRA, fue definir la palabra feminismos y no con yo qué sé, la categoría nombrarla con alguna otra palabra menos conflictiva como para llegar a otro público, sino dijimos, no, vamos a poner los feminismos y ahí es donde van a entrar muchos contenidos diversos en los que vamos a juntar a muchas personas y creo que esa foto lo dice, ¿no? O sea, aquí tú miras a jóvenes mujeres indígenas que están
hablando sobre una acción artística de una joven indígena, sobre el tema del racismo y el machismo, de llamar a una mujer indígena María, por ejemplo, ¿no? Entonces, son mujeres indígenas, son rostros no convencionales que aparecen en los medios hablando de estos temas. Están un escrito de la Debbie, que es una articulista de la UAMBRA, que es una compañera transfeminista, hablando justamente sobre qué preguntas le está haciendo la diversidad sexual al Estado. Y acá está una mujer afro en una marcha del 25 de noviembre. Entonces, tú miras ahí que ya en sí, solo en esa captura de pantalla, tú ves diversidad de rostros, sabes que hay diversidad de voces y sabes que hay otras formas de contar las cosas que están pasando en el propio feminismo, y no solo eso, sino en los derechos, en la naturaleza y en sí en la realidad de lo que está sucediendo en el país. Disculpas por la referencia pasada de la UAM. Nosotros también nos pasa todavía. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a hablar en dos partes. La primera, que tiene que ver un poco sobre Ojo al Dato, sobre lo que se ha hecho y sobre lo que se pretende hacer. Y la segunda es dar referencias sobre un trabajo reciente sobre las clínicas de deshomosexualización en el país, que no es un tema nuevo, pero que con la perspectiva que se ha tocado en el tema ha dado algunos indicios relevantes que se deben tomar en cuenta. Comenzaré con el tema de Ojo al Dato. Ojo al Dato surge en los contextos previos a lo que fue la elección del 2017. Entonces, conscientes de que ya se venía este tema de las elecciones, propusimos crear esta plataforma para que pudiera tratar los temas electorales con datos que podamos recoger principalmente utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública. En ese sentido, planteamos esta propuesta recogiendo data electoral comparativa de lo que significó los procesos electorales anteriores, recogiendo data actual de los asambleístas o de los candidatos asambleístas, perfiles de vida de cada uno de ellos, entre otros. La experiencia en ese sentido fue bastante satisfactoria en la medida de que pudimos conseguir la data no necesariamente desde la Ley de Acceso a la Información Pública, que funciona en sus modos, tiempos y demasiados tiempos, pero sobre todo fue más un trabajo periodístico de tocar fuentes o personas de contacto que pudieran facilitar esta información. Entonces creo que fue una experiencia para poner también o medir el temple de la Ley de Acceso a la Información Pública, que no necesariamente es una respuesta inmediata o con la satisfacción que uno quisiera, ¿no? En todo caso, fue una gestión que siempre hicimos y, bueno, llegaba la información, no en la proporción que se quería, con sus peros de por medio y con las dilaciones que también representaba eso. Sin embargo, la otra pata, que fue más bien tocar las puertas de contactos de gente que ha estado o que está todavía en distintas instituciones públicas, ha dado más resultado. Es decir, es un trabajo enteramente periodístico, de conocer a fuentes, de gente que puede estar vinculada a organizaciones sociales y que está en ciertas instancias del Estado y que pueden ayudar a facilitar alguna data que no necesariamente nos va a llegar si hacemos una petición enteramente formal. Entonces, en ese sentido, fue bastante enriquecedor. Y creo que ahí hay una experiencia que obtener, no solamente desde el campo periodístico, sino saber de que puedes tener cierta gente que no es una fuente, sino que es un aliado de lo que tú quieres desarrollar, o de lo que tú quieres presentar, o de cómo lo quieres publicar, ¿no? Eso con la historia de Ojo al Dato. Ahora lo que pretendemos hacer, porque claro, no queremos circunscribirnos necesariamente al campo electoral, de la cual se puede tratar muchos temas, y no solamente caer en el campo cuantitativo de los números, sino abordar otra perspectiva electoral también. Queremos desarrollar un aplicativo que le pueda dar una mirada distinta a lo que tiene que ser la cobertura periodística en el campo legislativo. Para nadie es un secreto, y lo acabamos de ver hace poco, que ha estado bastante agitado el ambiente,
que la Asamblea Nacional, o mejor dicho, los medios cuando abordan la Asamblea Nacional lo abordan cuando hay una coyuntura peliaguda o cuando hay un tema específico o alguna cosa que ha generado cierta estridencia, ¿no? Pero más allá de eso no conocemos cómo funciona la Asamblea ni qué cosas circulan como datos o información entre los asambleístas, las asambleístas que están abordando sus temas. Todas las comisiones cruzan data para sustentar las políticas públicas que posteriormente se van a convertir en ley. Entonces, este aplicativo pretende romper esta mirada coyuntural para entrar a esos escenarios donde no se están poniendo luces periodísticas sobre el tema. Evidentemente, no queremos quedarnos solo en el campo periodístico, sino que queremos que la herramienta sea un insumo para que colectivos o organizaciones sociales seguramente puedan tener esa información que puede tener un asambleísta, pero que el asambleísta o la asambleísta no lo tiene colgado en su plataforma web y por lo tanto lo utiliza solamente para sus sesiones legislativas, pero eso es una información pública que se puede solicitar y pedir, pero ahí estaremos justamente recogiendo esa información. El asunto es el desafío que ya de alguna manera está flotando en el ambiente, ¿no? Haces eso, planteas narrativamente, se torna atractivo. Por aquí se ha citado a Playground u otras que seguramente hacen esto, y uno espera el efecto, es decir, ¿qué viene luego? Y es ahí justamente donde tenemos que tirar varias reflexiones, porque tenemos interrogantes y algunas sospechas también. Yo sé que las métricas nos pueden dar algunos números, pero los números, desde mi perspectiva, siempre van a ser una primera fotografía. No sabemos realmente si quien consume esa información se ha sensibilizado, si esa persona que está leyendo la noticia o reproduciendo el microvideo que hemos puesto va a sumarse a la causa y por lo tanto va a empezar a hacer algo. Y creo que ahí hay que darle una mirada también de saber qué está haciendo esa otra persona con respecto a la información que está consumiendo. No hay, o yo no conozco al menos, cuáles son esas fórmulas que nos pueden decir cómo se va a movilizar esa persona. Pero creo que sí estamos en el terreno de saber que esa narrativa que estamos colocando necesita ser atractiva porque en cierta manera todos, sean privados, públicos, comunitarios, estamos disputando la atención. Es muy fastidioso hablarlo en esos términos, pero estamos disputando eso. Y claro, desde nuestras agendas necesitamos también entrar en esa lógica, no necesariamente para reproducir estéticas ya conocidas, sino que, como han dicho las compañeras, seguramente necesitamos otras fórmulas. Esos otros decires, esos otros haceres, esos otros colores, sabores, en fin, la variedad que está ahí presente. Pero hay un campo de disputa que es la atención. Sin embargo, ese campo de disputa tampoco quiero ponerlo necesariamente como el terreno donde se va a circunscribir toda la acción que colectivamente podamos hacer o la propuesta periodística que pretendamos desarrollar. Necesitamos, sin duda, tener una proyección más allá del online para aterrizar justamente en las acciones ya más en terreno. Y esas acciones en terreno necesitamos combinarlas con la online. A veces nos fascina mucho el tema del número, y lo digo yo porque cuando trabajo con algunos medios, de inmediato es la métrica, ¿no? Cuántos me gusta, cuántos comentarios, cuántos compartidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, podemos dar esas métricas, y las redes sociales nos van a dar esas métricas, pero esas métricas no tienen por qué ser pontificadas. Por eso es que yo le tengo al menos una mirada un poco distinta, que está bueno, nos da un resultado que nos da algunas señas, pero no necesariamente nos está dando la respuesta que nosotros pretendiéramos sobre lo que está circulando en Internet. Bueno, eso como para provocar. Entro al tema de las clínicas de deshomosexualización. Este tema se trató básicamente con la finalidad de dar amplitud a un asunto que, como mencioné anteriormente, no era un tema nuevo. Lo novedoso de este asunto era de que necesitábamos hacernos preguntas sobre qué pasó con los casos emblemáticos en el Ecuador. Y esto surgió porque, conversando con X persona, yo le decía, mira, está bien la agenda LGBTI con respecto a esto de las clínicas, pero queda la sensación de que el problema ya se hubiera superado, de que no está pasando nada. Desde el último caso emblemático que se conoció en el 2013,
a la fecha no ha salido otro caso emblemático, y como no hubo el ruido político, ni hubo el ruido social, ni hubo el ruido mediático, entonces pareciera que en realidad se ha subsanado el tema, o en todo caso, pareciera que ya todas las respuestas están dadas. Cuando ya pusimos atención con respecto a la investigación, nos dimos cuenta que en realidad no es que se haya subsanado el tema. Lo que se ha generado, y está puesta en la historia que ustedes pueden visitar, es que hay claras muestras de impunidad. Es decir, todos los casos no han recibido judicialización, y la única sentencia que existe por este tema de homosexualización ha recibido 6 días de prisión correccional y $10 como sentencia. Entonces, claro, uno dice, oye, ha pasado una cuestión gruesa, ha habido gente torturada, ha habido gente llevada, y necesitamos abordar la historia. La historia se presentó, circula, pero nuevamente traigo a colación el tema de qué pasa al otro lado, ¿no? Ya la historia está puesta, ya se sabe dónde está el error, ya se sabe qué ha pasado con las sentencias, que son historias emblemáticas potentes, son duras, no las voy a reflejar aquí porque seguramente muchos lo conocen, pero cuando tú llegas a ese grado donde el Estado está colocando la norma y está todo normado, el Estado ya te ha puesto reglamentaciones y todo, pero cuando tú vas a encontrar cuál ha sido la respuesta de la justicia, te encuentras con sentencias irrisorias, dices, bueno, aquí hay un problema serio, pero ese problema serio que lo estás evidenciando, ¿cómo llega al otro lado? Y creo que sí hay que seguirnos haciendo preguntas sobre eso, porque las compañeras aquí han relatado historias, el de Ampetra, por ejemplo, que tuvo un eco importante. Necesitamos saber hasta dónde llega la historia, pero no me digas necesariamente desde la base de la métrica que nos da las redes sociales. Algo más hay que hacer, es lo que quiero decir. Finalmente, como para concluir, al menos esta primera ronda, yo creo que suena mucho el tema colaborativo. Si hablamos de colaborativo, estoy seguro que de aquí todos vamos a colaborar. Pero tenemos ya varios medios de comunicación digital, ¿no? Y creo que tenemos también gente con experiencia que tranquilamente puede montar alguna historia que tenga un impacto nacional colaborativamente. Y todavía no la conocemos, o al menos yo no la conozco. Y creo que podemos sumar esfuerzos. Y en esa necesidad de sumar esfuerzos, diría que no solamente deberíamos colaborarnos entre los que hablamos el mismo lenguaje. Hay que cruzar fronteras con lo público, con lo privado, con espacios que seguramente nos van a mirar como bichos raros, etc. Y no porque tengamos que ceder o hacer concesiones. Estoy siendo provocador con esto porque yo sé que aquí van a salir varias cosas o preguntas. Lo que quiero decir es que hay que poner agenda donde esa agenda parece ausente. Porque si vamos a estar siempre un poco rotándonos entre nosotros, está bien, yo también estoy en ese asunto. Pero si no rompemos esa frontera, vamos a seguir pensando en cuál es el impacto que tiene y vamos a estar basándonos en la métrica. Y vamos a hacer narrativas muy interesantes, estéticas muy chéveres, y vamos a estar sumando voces, etcétera. Pero, ¿cómo rompemos ese asunto? Y no sostenernos necesariamente con el número que nos da la red social, que es importante. No lo desconozco, pero que no es la fórmula que nos dice esto ha sido exitoso. Hasta ahí, porque vendrá otro giro seguramente. Gracias. Jefe. Ya. Al final. Bueno. Ahorita. No, porque lo marca acumular un poco de, No, yo hablo de de información. Pero Carlos, creo que tú dejas sentada digamos, la puerta para este siguiente espacio que ya nos conocemos. Creo que todos ya han planteado, digamos, específicamente cuáles son, bueno, por lo menos, digamos, las temáticas de acercamiento, por qué es que escogemos, digamos, acercarnos a tratar estas agendas desde un medio comunitario alternativo, y por qué escogemos lo digital en lugar de, digamos, lo más tradicional. Y hablamos sobre limitaciones también. Creo que Carlos y Cristina también fueron muy específicos en eso. Pero la limitación específicamente es llegar a un amplio público. Hay experiencias, por ejemplo, de, digamos, algo que planteaste tú de sensibilización del Estado. O sea, digamos, el Estado, por ejemplo, en el caso de Sentimos Diverso, ¿sintieron ustedes, por lo menos, digamos, desde la Comisión de Fiscalización, en el caso de Petra,
un llamado para atender, digamos, o para presentar información que pudiera nutrir, digamos, el debate. Porque en el caso, por ejemplo, como ustedes hicieron en Wambra, la investigación, digamos, de la diferenciación y de dónde estaban las estructuras de poder en la comunicación, por ejemplo, y me acuerdo que tuvieron un llamado de la Superintendencia de Comunicación, me parece. Digamos, ¿qué tanto permeabilidad, digamos, específicamente preocupa en realidad, qué tanto preocupa en serio que el número de likes y qué tanto preocupa que el Estado escuche? El medio se hace, digamos, existe porque hay likes, porque hay atención, y qué tanto estamos dispuestos a ceder como medios alternativos para eso, ¿no? O sea, me da la sensación, digamos, hablando en esos términos, si es que las narrativas sufren algo para llamar más la atención. Si es que hay que modificar, digamos, porque puede ser un poco más conflictivo para el lector o para el oyente si es que cambiamos un poco la narrativa, pero que afecta entonces en esos sentidos al mismo medio. No sé si es que... Sí, como ustedes quieran, abiertamente. Ahora sí es la sí, claro. Yo solo quería hacer una diferenciación. Yo, Ana, no sé por qué me invitaste, porque yo no tengo ningún medio comunitario, pero sí escribo, ¿no es cierto? Entonces, pero esa diferenciación me parece... No, pero gracias, igual no. Pero, ¿por qué? Porque aquí hay una diversidad de articulaciones posibles, ¿no? Y eso yo sí quería decir, porque algo de lo que nunca hablamos... Bueno, primero, tú creo que preguntabas, Daniel, sobre el uso de las narrativas, que tenemos que preguntarnos mucho sobre eso. Y la otra es estas articulaciones, ¿no? Digamos, yo no he formado nunca ningún medio comunitario, sino que he empezado a escribir así, como en papel más tradicional de la columnista o de la autora que va por los medios hasta que le expulsan o hasta que se va a otro lado, ¿no? Pero, o le censuran, pero digamos, esa es una cuestión. Entonces, la una es la firma individual de responsabilidad, por ejemplo, porque mis compañeras de Sentimos Diverso o en Wambra no es el mismo, eso hay que diferenciarlo bien claramente, porque son estrategias diferentes también y asumimos nuestras responsabilidades de diferente manera, sin jerarquizarlas ni que signifiquen más o menos, sino lo que quiero decir es, hay diferentes articulaciones posibles en el espacio digital. A mí me enseñó muchísimo el informe de lo que hicieron ustedes los especiales editoriales del caso Ampetra, por ejemplo, porque era en un tema muy álgido. Una responsabilidad individual, por ejemplo, funcionaba de manera distinta. No es lo que a mí me pasó, por ejemplo, con el caso del Principito, que era una diferente manera de manejar la narrativa pública y la presión, las consecuencias de esas narrativas. Entonces, esas estrategias son bien interesantes y es interesante diferenciarlas. Entonces, estas autoridades individuales que vamos así un poco como navegando, ¿no? Por los medios, ¿qué sucede? ¿Cómo se articulan también? Y ahí yo quiero decir eso porque parece que nuestras agendas están articuladas, ¿no es cierto? Como decía Carlos, y el otro día, esto no lo digo yo, lo decía Diego Casar Vaquero, que es el editor de La Barra Espaciadora, y lo hablábamos. Parece que la agenda urgente no es temática y no es temática al mismo tiempo, es decir, es un estado de lo que nos está pasando en lo social, que ha provocado tematizaciones, pero están todas articuladas, es decir, antiextractivismo, violencias sexuales, ¿no es cierto?, aborto, redistribución de la riqueza, ¿no es cierto?, son tematizaciones que hacemos desde, por ejemplo, frentes antimineros, ambientalistas, feministas, con conciencia de género, que estamos narrando con justicia de género, por ejemplo, buscándola, y esas interpelaciones al Estado son temáticas, pero también parten de una postura política que tendría que estar compartiendo esto y que parece que lo está haciendo. Entonces, individualmente lo hacemos y comunitariamente lo hacemos también. ¿Cómo nos repartimos, digamos, esas responsabilidades? A mí me pareció buenísimo el ejemplo de las niñas invisibles, por ejemplo, porque era una alianza entre medios. Y había nombres, pero además había colectivos y había diferentes estrategias, ¿no es cierto?, que se sitúan de diferentes maneras. No sé cuánto importaban los likes, eso yo no lo entiendo muy bien. Sí entiendo que hay un impacto y todo, pero ahí entran los usos de estas diferentes articulaciones y responsabilidades, parece, de posturas políticas que compartimos. De un lado está la autorreferencialidad, somos todos más o menos convencidos y estamos en los mismos temas, pero de otro lado, esas alianzas sí nos pueden hacer salir de un espacio de autorreferencialidad. Y ahí no sé si estaba tu pregunta, ¿no?, que es el uso de esas narrativas. Porque Carlos lo decía muy bien, o sea, sí hay unos likes ahí, pero ¿cómo estamos usándolas? El editorial
el especial editorial de Sentimos Diverso ha llegado a la Comisión Ampetra a interpelar al Estado. Las niñas invisibles están interpelando al Estado. Y en ambos textos y en ambos proyectos que yo leí que se parecen mucho a algo que a mí me gusta muchísimo, que es el trabajo que hace también periodistas de a pie, por ejemplo, tienen otra manera de narrar. Y yo estoy convencida, y siempre lo voy a decir, que en esa fuerza poética de las nuevas narrativas está su fuerza política, digamos, porque son lenguajes desautomatizados, comunitarios, de autorías plurales, colectivas o individuales, ¿no? Con esto cierro, la autoría individual yo creo que en este contexto en el que estamos discutiendo tiene una particularidad bien importante, y es, por ejemplo, los temas con los que nos relacionamos muchas veces están narrados y vienen de testigos que no pueden decir su nombre, por ejemplo, cuyas identidades tienen que estar protegidas. La autoría que hay, entonces, la que ratifica que es real lo que estamos narrando, es la autoría individual o colectiva, pueden ser las dos, ¿no es cierto? Pero yo solo puedo hablar de mi trabajo, entonces eso es una de las características. La otra es que aquí están mis compañeras y está Carlos, todas, ¿no es cierto?, en medios que tienen unos fondos, o sea, nada se hace en el aire. Nunca hablamos de las condiciones materiales de nuestro trabajo porque no nos gusta hablar de plata ni de financiamientos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo el salario de una universidad pública y parte de la producción de conocimiento, un aspecto fundamental que nos olvidamos es la divulgación de conocimiento. No en los papers rankeados, como dice el CENESID, que tenemos que subordinarnos a los rankings y a las lógicas de producción de conocimiento de la universidad neoliberal, que es el proyecto que ha adoptado este país, ¿no? Ranking, paper, firma, Scopus, ya mejor no sigo porque es realmente irritante la manera en que tenemos que producir conocimiento, ¿no es cierto? La divulgación del conocimiento es esto, o sea, esto, lo que estamos haciendo también. Entonces, si una docente tiene un salario público, una parte de su trabajo es la divulgación de ese conocimiento y la traducción en diferentes registros de aquello sobre lo que se está preguntando. Y ahí quizás sí, por eso está la autoría individual y por una cuestión de responsabilidad, como decía Lana, no para hacerse famosa, sino porque ahí hay una responsabilidad, además de quién organiza los materiales y quién editorializa los temas, porque esas narrativas están siempre editorializadas y hay una postura política que tiene que ser lo más transparente posible. Entonces, una cosa es ser una docente con un salario de la universidad, que está eligiendo esto también, y la otra es cómo se financian los medios comunitarios, y eso a veces no hablamos porque es medio raro y no queremos, pero algo que está pasando en la precarización de los medios comunitarios que nos impide hacer usos más eficientes como los que han hecho en Ampetra, por ejemplo, con Niñas Invisibles, es que ¿cómo podemos decir? La no transparentación de las condiciones materiales de nuestro trabajo. El activismo lo hace, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo encontramos los equilibrios para evitar la precarización y mantener la independencia de los medios? Yo más bien eso les pregunto a ustedes porque siempre me preocupa, ¿no es cierto? El compañero que viene a la Amazonía a fotografiar, pero no ha ganado plata en 2 meses, entonces no puede seguir en los procesos. Entonces, eso hay que hablarlo, ¿no? O sea, hay que por lo menos ser honestas de esto pasa, esto tenemos, esto no tenemos, porque a veces hay medios de los que no sabemos cómo están financiados y resulta que los financiamientos a veces resultan problemáticos y nos enteramos después y tienen agendas, etcétera. Entonces, esas condiciones materiales también yo solo las introducía como preguntas porque esos usos después entonces también se vuelven más transparentes, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues esas condiciones materiales son la sal de la herida. Pero bueno, creo que esa es una de las grandes dificultades, ¿cierto? O por lo menos una de las grandes preguntas que todo el tiempo nos estamos haciendo desde especiales editoriales y seguramente desde todos los proyectos que estamos generando información. Cómo hacer que esto también nos permita rentabilizar de alguna manera, ¿cierto? El trabajo, porque es un trabajo a la final, ¿no? Entonces, esa es una de las, como de los grandes retos. Igual, ahora como con el tema de lo digital también, pues estamos abocados a una reflexión de las posibilidades, entonces que si es el muro de pago, que si son las suscripciones, son como cosas que nosotros estamos comenzando a pensar porque nuestra idea
es también formalizar nuestro proyecto periodístico. Digamos que de alguna manera este primer año como piloto dentro de Sentimos Diverso estuvo acunado por sus fondos, ¿cierto? Fue Sentimos Diverso quien auspició estas 4 ediciones de los especiales editoriales, pero que ahorita realmente estamos comenzando a pensar en formalizar este proyecto como un medio independiente. La respuesta no la sabemos todavía, pero digamos que es una de las grandes preocupaciones. Otra de las preocupaciones o dificultades pues que hemos visto es que al no ser un medio, entonces nos ha tocado ir construyendo una audiencia, ¿sí? Y a veces nos da la sensación de que no somos lo suficientemente activistas para las activistas, ¿cierto? Ni lo suficientemente periodistas para los periodistas, ¿no? Entonces estamos en ese límite intermedio en el que la gente nos pregunta como, ¿pero son un medio? Somos periodistas que estamos trabajando dentro de una organización. Ah, ya, pero son activistas. O sea, sí, también, pero realmente lo que estamos haciendo es periodismo. Ah, bueno, ya. Entonces es como, también es una pregunta de quién es nuestra audiencia, ¿cierto? ¿Qué lee? ¿Desde dónde nos lee? ¿Por qué nos lee? Y porque eso obviamente es lo que nos interesa para producir nuestros contenidos, ¿no? Luego está el tema del lenguaje también, ¿cierto? Que creo que nosotros hemos tratado de, como decía la Cris, de hacer una apuesta por el fondo y la forma, ¿sí? Como digamos que hemos tenido, Cristina y yo, que Cristina está acá también acompañándome, hemos tenido una convicción muy fuerte como por el periodismo narrativo, digamos como un gusto personal por el periodismo narrativo, entonces nuestras historias apuntan mucho desde ahí, como a generar una emoción, ¿cierto? Una empatía por esos temas, que la gente pueda tener digamos, una experiencia con ese texto y que le permita por lo menos sentir algo referente a esas realidades que a veces preferimos no ver porque no son tan sencillas de ver. Entonces, digamos, ese es nuestro gusto, pero también nuestra pregunta ahora es, ¿qué es lo que la gente quiere consumir, quiere leer? No consumir, digamos, ¿cómo quiere informarse? ¿Sí? Entonces, también una preocupación nuestra ha sido por pensar otros formatos, que digamos es la ronda siguiente, ¿no? Pero entonces en el especial que desarrollamos sobre, por ejemplo, los 20 años de la despenalización, no es lo mismo hablar de violencia sexual contra niños y adolescentes que hablar de homosexualidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue tratar de aprovechar algunos recursos que están abiertos en la web para poder generar como interacción, que la gente pueda como decir, ah, mira, en este mapa abierto están ubicados un montón de lugares por los que yo he pasado todo el tiempo, pero que hace 20 años, ¿cierto? Ahí hubo ejecuciones extrajudiciales o hubo desapariciones o la gente se reunía para, digamos, tener una experiencia de deseo censurado que no podía hacer por fuera. Entonces, como que poder presentar de otras maneras esas historias, más allá de los propios gustos, ¿cierto? Como periodistas, amamos el periodismo narrativo, pero también necesitamos pensar quién es nuestra audiencia. Y lo otro, pues claro, siempre que hacemos periodismo, o por lo menos pues como desde mi escuela, yo estudié en la Universidad de Antioquia y ahí tengo una profesora muy querida que es Patricia Nieto, un referente para mí en todo su trabajo. Omar la conoce, y Patricia, de la mano de Patricia, pues siempre pensamos mucho en quién es esa fuente, ¿cierto? Cómo se construye la relación con la fuente. No solamente es ir a ver si la fuente tiene la obligación de contarte la historia, sino como periodista, cuál es el proceso que haces para construir un espacio de confianza en el que la fuente deja de ser la fuente, ¿cierto? Como una cosa, un ente anónimo, sino que tiene nombre, apellido, una historia, está cansada, a veces necesita contención incluso, ¿cierto? Nosotros que estamos en ese lugar liminal entre la organización y el periodismo, entonces también hemos como tenido muy en cuenta eso cuando hemos trabajado, por ejemplo, con las víctimas de Ampetra, ¿cierto? Que a veces el periodismo siente que tiene la potestad de ir a sacar la historia, publicarla y ya, hasta ahí llegó, cuando realmente pues a veces esas historias
o esas entrevistas tienen unos impactos muy fuertes en la vida de la gente. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de hacer es como construir una relación muy respetuosa con los tiempos, ¿cierto? Que no son solo los tiempos del periodismo, no es el tiempo de la inmediatez, no es el tiempo de la coyuntura. Y adicionalmente a eso, lo mencioné al principio, hicimos un esfuerzo por sugerirles a los colegas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en el caso Ampetra, cómo manejar enfoques que no se centraran solo en los hechos, ¿cierto? Que no fueran amarillistas, que no revictimizaran, que no identificaran a las víctimas, ¿cierto? Entonces también hay una apuesta pedagógica de alguna manera, ¿cierto? De compartir saberes, de intercambiar herramientas, y en eso pues digamos me sumo a lo que decía Ana y a lo que decía Carlos, de que el trabajo que hemos hecho también desde el periodismo independiente es transformar el periodismo. Ya no es el periodismo de la chiva, ya no es el periodismo de esta es mi fuente reservada, yo no comparto el teléfono o la declaración, porque justamente este periodismo, nosotros como un poco charlamos al interior de la organización como somos periodistas trans, porque estamos siempre como en ese movimiento, ¿cierto?, entre la organización, el periodismo, entre la transdisciplinariedad, ¿cierto? Yo también pues soy antropóloga visual, entonces como que desde ahí hay también unos saberes que incorporo, que para eso estudié antropología visual, para complementar un poco pues como esa idea que el periodismo en Medellín es muy común que la gente dice, periodista, sí, con un mar de conocimiento, con 1 centímetro de profundidad, ¿no? Entonces como esa siempre ha sido la apuesta, como de movilizarnos, poder tener la capacidad de decir, ok, ¿quién puede comprender esto mejor que nosotros? Entonces, intercambiar saberes con el programador, con el ilustrador, con el experto en incidencia política, ¿cierto? Ya el oficio del periodista no es el periodista solitario, bohemio, que va y escribe. O sea, puede que sí, pero no es solo eso, ¿no? Creo que es como una profesión que está mucho más en diálogo para poder generar incluso otras narrativas. Yo les voy a pedir que conectemos de una vez también, digamos, hacia la última, que sería la ronda, para ver de su experiencia. Carlos, me parece perfecto ahí. ¿Cómo sientes desde tu medio, desde el espacio donde ustedes narran, cuál ha sido la estrategia más efectiva en términos de lo que ustedes consideren que es efectivo, si bien sea número de likes, o sea que el Estado puso atención a un caso, o sea que a ustedes les dio la sensación de que pudieron ampliar hacia la atención hacia otros espacios, otros temas que están relacionados. Digamos, desde las limitaciones, ¿ustedes cómo creen que ha sido logrado efectivamente llegar hacia lo que ustedes querían cumplir? Y de ahí ya vamos con Omar y después para utilizar el término de la red social, en este espacio hay un algoritmo. Todos los que estamos aquí sabemos qué queremos, por qué nos interesó el tema, y en cierta forma las agendas que se están exponiendo son afines, cercanas, muy cercanas o medianamente cercanas, pero está, ¿no? Yo soy de la idea, con este ejemplo, de romper este algoritmo, porque las redes nos están marcando eso. O sea, todo lo que queramos hacer está mediado por eso. Es una cosa pesada y es imposible de romper, pero algo hay que hacer, ¿no? Y en esa fórmula, si algo sirvió para eso, en la historia que narré, por ejemplo, de las clínicas de deshomosexualización, fue salir del espacio donde seguramente iba a tener eco, a buscar esos otros lugares donde probablemente mi eco no iba a ser tan fuerte. Cuando la historia salió, quienes me siguen por Facebook, like, ¿no? Y excelente, y por ahí algunos compartidos y chévere, y de alguna manera sé cómo piensan, en qué actividades están, etcétera, ¿no? Lo que quise hacer fue irme a escenarios donde están pues los medios tradicionales o los medios privados y decir, bueno, a ver, ¿cómo vendo, entre comillas, esto a estos tipos que están hablando de otra cosa,
De hecho, es un tema fuerte que yo considero fuerte y cómo resulta, ¿no? Toqué muchas puertas, muchas, en distinto tono, forma, etcétera, etcétera, ¿no? Y solamente para dar un resultado de cómo rompí la burbuja. Una tuvo que decir, yo sí te la comparto. Y cuando salió en plan B, ya eso fue una cosa que salió de la aspiración que yo tenía. Ah, que plan B, perdonen que refiera al medio, ¿no? Pero plan B, oye, sí, tu historia en plan B, sí, plan B, y estaba en otra plataforma. ¿Y sí la viste en esa otra plataforma? No, pero es que yo la vi en plan B. ¿No? Entonces dije, bueno, ¿cómo rompo esa burbuja que está ahí, ¿no? No estoy diciendo que esa es la receta de todo, pero algo tenemos que hacer para que eso no sea como un asunto duro, donde el algoritmo nos va a decir, esta gente te va a compartir, esta gente te va a reaccionar, etcétera, sino cómo salgo a eso. Intenté con las agencias internacionales, no tuve suerte, con distintas fórmulas, incluyendo utilizando a terceros, ¿no? Claro, un poco para ver por dónde la frontera se abre, difícil, ¿no? Pero bueno, ahí hay una fórmula que al menos me resultó. No estoy diciendo que esa es la fórmula que nos va a resolver todos los problemas. El segundo aspecto, yo sé que esto hace un poco de ruido porque probablemente no es la terminología que utilizamos, pero ¿cómo ofreces la historia? Para esta historia tuve varios rebotes, ¿no? No voy a decir dónde reboté y qué me dijeron de lo que voy a contar, pero una de las preguntas era, ¿y cuántas personas LGBTI o han sufrido tortura? Y yo conozco 6, decía, casos emblemáticos que ocurrieron. Sí, pero ahora. Pero es que son casos que necesitamos rastrear. Sí, pero ahora, en este rato. Bueno, pero hay un número, son 6. ¿Y no hay más? Es duro, realmente. Estoy hablando en términos llanamente periodísticos, ¿no? No estoy hablando de temas de agendas, no estoy hablando de un término así puro y duro, ¿no? Y claro, uno tiene que buscar mecanismos, ¿no? ¿Cómo haces el famoso pitch elevator que circula por ahí por todos lados, ¿no? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo le atrapas? Por eso hace un rato mencionaba, sí, estamos permanentemente capturando la atención, ¿no? En distintas formas, más allá de las redes inclusive. Entonces tuve que idear algo y la historia caló. Y esa historia tuvo un financiamiento y un financiamiento que no contemplaba el rubro para el periodista. O sea, te financiaba todo lo logístico, ¿no? Y ahí me sirve la petición, porque yo sé que en cierta forma lo tenemos dicho, pero alguien lo tiene que decir. Bueno, instituciones, queridas instituciones de distinto corte, fomenten los llamados capitales semilla, ¿no? Es que sí necesitamos, aunque sea $2,000. O sea, se los digo así de corazón. Ideas no nos faltan. Hay gente ahorita aquí, que yo conozco a varios, que tienen ideas muy chidas, muy bonitas. Pero les va a pasar en algún rato como me pasó a mí con Ojo al Dato. Yo a Ojo al Dato lo fondeé, salió de mi bolsillo. ¿Quiénes como yo están dispuestos a fondear algo de eso? No todos, porque todos tienen su realidad mediada, es decir, problemas familiares, situaciones de inestabilidad laboral, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, no es que yo tampoco esté nadando en recursos, tuve que arañar por varios lados y salió el tema, ¿no? Entonces ahí sí necesitamos un impulso. Las personas que estamos aquí, las compañeras y otros cuantos que yo conozco por aquí, sabemos que todos los días estamos batallando por narrar algo que importe. Pero no hay, pues, no llega. Como alguien decía por aquí, viene el compañero de la Amazonía, toma la foto y no vive de aire. O sea, se los digo de verdad, no vive de aire. Y sí necesitamos alguna forma de estímulo que nos permita continuar. Y las formas colaborativas funcionan. Y si se trata de que tengamos la camiseta puesta, no la tenemos puesta, ya la tenemos en la piel. Entonces, sí necesitamos un empuje. Y bueno, toca tocar muchas puertas en eso, ¿no? ¿Alguien? Bueno, sobre el tema de cómo medir, o sea, el impacto, creo que, bueno,
y se me vino a la mente un capítulo de Black Mirror en el que monetarizan los likes en la vida cotidiana y básicamente eso te da el estatus, te permite acceder a servicios o todo, y más likes, más likes. Entonces, en Aguamri hablamos de eso, así que al fin de mes, si es que tienes más likes, ganas sueldo, si no, no, mentira. Si no, creo que ese es uno de los temas en los que te mete la dinámica y la forma en la que funcionan las redes sociales, que son los canales por los que podemos dar a conocer este tipo de trabajos, porque finalmente un medio digital está articulado íntimamente con las formas de llegada a través de estas herramientas que son las redes sociales. Y nosotros ahí también hemos visto justo esto de cómo romper el algoritmo, entonces de cómo ir más allá del espacio de las comunidades por las que te mueves, ¿no? Entonces, es como a veces se convierte, si es que se mide el tema con me gusta, se convierte tal vez a veces en una falsa mirada, pero también puede significar varias cosas. O sea, sí una mirada de que estás tú creyendo que estás llegando a un montón de gente, pero no, tal vez no estás llegando más allá del círculo al que puedes llegar por el algoritmo del Facebook. Pero nosotras hemos visto que la forma en la que podemos mirar que en realidad está llegando un contenido, una historia, es a través justamente del efecto que genera en el debate, ¿no? De qué discusiones te plantea en personas que tú vas leyendo cómo interactúan con la historia, ¿no? Y el otro tema es sí, en cuál es el impacto que se tiene con aquellas que nosotros llamamos justamente comunidades hacia quienes llegamos, ¿no? Entonces, y lo otro es el tema de sí, los espacios ya de decisión, o sea, hacia quienes apuntamos para lanzarles mensajes directos de cómo generar cambios. Entonces, es difícil de medir a través de estas estadísticas o lo que sea, pero nosotras miramos que es algo tan sencillo como que eso, que al siguiente día de salir el reportaje sea un documento que se entregue en una asamblea nacional para sustentar una propuesta de despenalización del aborto por causal violación. Para nosotros eso ya es un resultado muy fuerte, porque la forma en la que se presenta el documento era citando las frases contadas de una forma narrativa distinta, fueron leídas como si que fueran una información justamente que te genera una sensibilidad distinta en las propias autoridades. Y lo otro es, recuerdo una vez cuando hicimos un artículo así súper, digamos, respondiendo también a lo que estaba pasando, que fue cuando anularon el caso de la Angie Carrillo, que es un caso que estaba siguiéndose por feminicidio, y el juez anuló el caso y lo estaba traspasando a ser tratado como homicidio simple, ¿no? O sea, ya no como feminicidio, quitándole todo el potencial que tiene que un caso sea sancionado por feminicidio. Y por cuestiones legales fue cambiado, sacamos un texto, un artículo, entrevistamos a las compañeras. Angie, por ejemplo, en medio de la mamá de Angie, en medio de todo el apuro de mirar qué hacer, de todo el tema, y en medio de todo el dolor también, fue a la UAMBRA, le hicimos una entrevista en video, sacamos la entrevista, y eso finalmente sentimos que ayudó a presionar a los jueces para que cambien, para que modifiquen o para que al menos se repiensen el hacer eso en otros casos, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el tema del impacto, y lo otro también es cómo en lo digital también la información no es una cosa como un bloque, o sea, digamos, no es el reportaje un bloque en el que se mueve cerrado, sino, digamos, para nosotros este reportaje tiene elementos que los puedes mover, o sea, es como una estrategia de un mosaico, así como, no sé, como una tesela de vidrio, de estos cuadros hermosos que se arman con pedazos de vidrio.
cada vidrio es como que va aportando para construir algo, pero tú tienes la posibilidad de compartir la información o de agarrar ciertas cosas que te sirven para fomentar ciertos debates o ciertas incidencias. Entonces, por ejemplo, las infografías, o sea, las infografías tienen un potencial muy fuerte para ser compartidas en WhatsApp, por ejemplo. Entonces, mandas en los grupos de WhatsApp hasta de tu familia, o sea, digamos, al lado del contenido de bromas de esto, o sea, puedes mandar un contenido tan sencillo como una infografía. Igualmente el video. Entonces, como que en lo digital, y cuando hablamos de estas nuevas narrativas, justo es pensar cómo estos contenidos pueden ser compartidos, usados también por las personas y por las organizaciones y por quienes que acceden a la información de distintas formas. Y creo que ese es el potencial de lo digital, porque en el caso de los medios tradicionales tienes el bloque del periódico en el que se acabó el consumo en el momento en que leíste y luego le pusiste en el pipí del perro. Entonces, hasta ahí se acabó el periódico, ¿no? Entonces, acá en cambio, como que los contenidos se pueden ir y reapareciendo incluso. O sea, creo que eso es algo que pasó con la historia de lo de Ampetra, por ejemplo, que salió en un tiempo, pero después de un tiempo vuelve a estar presente en el compartir porque se lo necesita para hablar de que ahora sale un informe. Entonces, creo que lo digital tiene esa capacidad también de moverse en el tiempo y de que no es un tiempo como lineal, sino luego tú lo vuelves a sacar y lo vuelves a recordar cuando aparece una coyuntura posible en el que ese elemento que trabajaste como historia, como producto, como multiformato, se pueda utilizar para otra cosa. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo digo que aquí tengo un papel básico y es ser como el cheerleader de proyectos. Yo no hago mucho más sino apoyar, animar, intentar, pero estoy aquí, pero estoy muy contento y una de las cosas que me pasa muy bien en este panel es pues que haya mujeres y que haya jóvenes, porque normalmente la paso en paneles académicos que somos una manada de jurásicos que no decimos nada a nadie y eso es terrible. O sea, nosotros nomás en la FES tenemos un grupo de transformación socioecológica cuyo promedio de edad es de 60 años. Entonces uno dice, ¿qué transformación vamos a hacerle al mundo? Yo sí creo que la edad es importante y la experiencia cuenta, pero el ver jóvenes aquí en el público y ver jóvenes acá y ver mujeres con conciencia me parece que es más importante. A mí me dijeron que fuera comentarista y voy a ser muy juicioso haciendo unos comentarios rapidísimos y después digo como 2 o 3 cosas. De lo primero que dijo Cristina, creo que pues hay como 3 o 4 cosas que me parece que son claves. Una que la usó por una metáfora que me encanta y es que lo digital libera los caracteres y eso es muy importante, o sea, hay una liberación. Ustedes no saben lo harto que eso, sí saben, cuando han escrito hasta para la universidad, el profesor les tiene que escribir 5 páginas y uno tiene que decir todo en 5 páginas y uno lleva una página y no tiene nada más que decir y toca aumentar a 5. Eso es gravísimo también, pero también cuando le dicen a uno 500 palabras, entonces como eso no está mal, también son condiciones de producción, pero en Internet, lo digital lo que libera es la posibilidad de decirlo. Y ahí, por ejemplo, tenemos que ser autocríticos, porque también eso libera tanto que hay cantidad de gente que hace cantidad de porquerías porque es en Internet. O sea, también tampoco es liberar la carreta, ¿no? También es liberar, creo que lo que decían todos aquí los colegas me encanta, que era liberar el sentido. Y eso es lo que me parece a mí que no hemos aprendido. Todos quieren copiar hoy el Huffington Post porque hace agregación de medios en Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos hay 1.500 medios, entonces agregar información está chévere, que le hagan un resumen a uno del New York Times, de Washington Post, de Los Ángeles, está bien, pero en Colombia que tenemos 3 medios hablan lo mismo, ¿qué va a agregar? O aquí en Ecuador, pues va a agregar y todos hablan de lo mismo, pues no agrega nada. Lo que la sociedad requiere que lo digital le haga es agregar sentidos, porque eso es lo que no tiene la información mediática. Entonces me parece que esa metáfora de liberar el carácter, de liberar lo narrativo,
está bastante bien. Lo otro que todos dijeron y que me parece que es clave, es pensar muy claramente el lugar de enunciación, vean. Creo que en el fondo todo esto es un lugar, uso la figura académica para decirlo bonito, es el lugar desde donde uno habla, la legitimidad de donde uno habla. O sea, desde dónde opina uno, desde dónde está mirando el mundo. Y aquí, vuelvo y me paro en los académicos somos espectaculares. O sea, nosotros desde el salón de clase vivimos diciendo maravillas del mundo y cambia de gobierno y cambia de ideología y nosotros seguimos diciendo, es que yo advertí, yo dije, yo esto, o sea, el lugar de enunciación es y en eso Cristina decía, de alguna forma hay que dejar la comodidad académica del lugar de enunciación cómodo. Y aquí la pregunta es cada uno donde está enunciando, me parece que eso es clave ponerlo en evidencia, porque ese lugar de enunciación tiene estética, narrativas políticas, o sea, cómo nombrar algo, me parece que es interesante ese pensarlo ahí. Lo otro que lo plantearon todos, y sobre todo Carlos y Cristina, es qué hacer con el lenguaje. Es el problema más grave que tenemos. Nosotros nos entendemos, entonces entendemos los términos que usamos. Yo voy a usar uno que usar mucho en Colombia, es que tenemos que ser resilientes. Y yo, puta vida, ¿qué será resiliencia? Todavía me pregunto si alguien entenderá qué es ser resiliencia. A mi mamá le digo, mamá, sé resiliente, y mamá me va a mirar diciendo, oiga, ¿de qué está hablando este man? O sea, el lenguaje y el lenguaje ONGero es tan tenaz que, por ejemplo, yo tengo problemas porque hay veces no sé bien el término. Entonces un día dije, por decir algo, seguridad alimentaria, casi me matan. Eso no se usa, pero eran bravísimos. Le dije, tranquilo, hablamos de lo mismo. Sí, ya voy a usar gobernanza alimentaria, soberanía alimentaria. Está bien, disculpa, o sea, disculpas, pero el hecho de que yo use mal la palabra no sé que estamos de acuerdo. Entonces hay como una policía del concepto que me parece que es, y en este tema creo que lo mencionaron todos, ¿cómo hacemos para volverlo un lenguaje común? ¿Cómo hacemos para jugarlo ahí? Y me parece que es un tema reclave porque también está lo que decía Cristina que me gustó. Entonces, si le ponemos una cosa más sexy y más suave, de pronto no estamos diciendo lo mismo. Caso colombiano, los falsos positivos, es un tema divino. O sea, es perfecto, el término es perfecto periodísticamente, pero ya la novia lo dejó a uno, ahí me hizo un falso positivo. O sea, ya una cosa que era para nombrar derechos humanos, se vuelve que tenemos falsos positivos en el amor, falsos positivos en lo otro, entonces pierde el sentido. El cambio climático, a todos ahora hay, cambio climático explica ahora todo, no sirve para nada. Si hace calor, el cambio climático, si llueve, cambio climático. Entonces, eso no sirve para nada, decidió no servir para nada. Entonces, de alguna forma, esta cosa de trabajar con el lenguaje me parece que es interesante de eso, y esta frase que me gustó, ¿cómo hacemos para no hacer una narrativa no lavada? ¿Cómo hacemos para hablar sabiendo que hay veces hablando así no llegamos? O sea, hay una pregunta ideológica y política que me gusta mucho de eso. Y yo creo que una respuesta, después la podemos trabajar, que la plantearon aquí, la planteó Carlos muy fuertemente, la pregunta la pongo en términos futbolísticos, es ¿dónde es la cancha de la lucha? Si la lucha es entre nosotros, pues estamos felices, tomemos vino ya. Pero si la cancha que tenemos que jugar es un otro que para nosotros es un troglodita, un animal, una porquería, que no hace caso, pues ¿cómo jugamos el partido con el público visitante, con las barras bravas al otro lado, con todo en contra, el árbitro en contra, los narradores de radio en contra? ¿Cómo jugamos de visitantes? Porque todos estos temas de las agendas urgentes nuestras, estamos jugando de visitantes, siempre, o sea, no estamos jugando de local. Entonces, metáfora futbolera, ¿cómo hacemos para hacer ese tipo de cosas? Entonces, me parece eso. En lo de Isabel, pues ya sabiendo que esa alumna de Patricia, pues ya es la periodista que mejor trabaja todo el tema de memoria y derechos humanos en Colombia. Y además, como viene de Medellín, la escuela de Juan José Hoyos, aman el periodismo narrativo. Es que no pueden vivir sin el periodismo narrativo, entonces eso es interesante. Pero ella dijo una cosa chévere, que es un tema que está consiguiendo financiación, por ejemplo, para Plata. ¿Cómo hacer periodismo con enfoque en derechos humanos? No es hablar de derechos humanos, ojo. Es que no es la agenda de derechos humanos, sino cómo hacemos para pensar en perspectiva de derechos humanos del periodismo. Eso implica otras narrativas, otra cantidad de cosas que no solamente eso, pero me pareció eso, hablando de eso. Y lo otro,
que la pregunta que la hizo muy bien es, tenemos que hacer periodismo, o lo que hagamos, como se llame, ya no sabemos si se llama periodismo, medios, plataforma, lo que hagamos, para tener algún grado de incidencia, porque si no, no somos políticos. Si no tenemos incidencia, pues chévere, nos ganamos todos los premios. Hay empresas periodísticas clásicas que tienen una unidad para producir informes para ganarse premios de periodismo. Y eso puede ser bueno. Pero no se trata, la incidencia no es ganar los premios de periodismo, no es ganar los likes, la incidencia es política en este caso. Yo creo que es una palabra que ahora está en desuso en Ecuador porque antes estuvo muy politizado todo, entonces ahora como que no está mal ser político. Yo vengo de un país donde hablar de política es como, le dicen a uno, ¿hablar de política? No, cambiemos de tema. Eso aquí no hablamos de política, en Colombia no se habla de política. El presidente Macri en Argentina le preguntan, ¿habla de política? Y dice, yo no hablo de política. Un presidente que no habla de política. Pero sin embargo, anuncia en su último discurso que Argentina ya salió la crisis porque tiene un crecimiento invisible. Son unos genios, o sea, cuando uno ya le venden que hay crecimiento invisible, imagínense eso, ya quedamos jodidos, o sea, ya nos ganaron el discurso, porque uno cómo le contravierte al hombre invisible, o sea, ya esta vaina, estamos muy jodidos en este tipo de cosas, pero pasa. Entonces tenemos que incidir, y creo que han mencionado como 3 o 4 cosas de incidencia que son claves. De pronto a nosotros lo que menos nos debe interesar es la incidencia de los likes. De pronto, por lo que les he oído, hay que tener incidencia en los tomadores de decisión, por ejemplo. Un like, pero que un juez o un legislador adopte lo de uno, puede ser mucho más importante. O sea, tenemos que tener incidencia en que todos ustedes dejen la comodidad del cuarto y salgan a la calle. Incidencia en movilización. Tenemos que buscar dónde está la incidencia y no está normalmente eso. Incidencia en las universidades, que saquemos los profesores de clase, o sea, que desmovilicemos la academia, digo, desmovilicémosla, invitémosla a la realidad, hagamos un fellowship, así como los que ponen aquí ahora del CNESI, eso, un programa de un fellowship, que eso es para decir programa profesor visitante, un fellowship a la comunidad. O sea, que cada fin de semana invitamos un profesor a la comunidad para que vaya y conozca. O sea, una cosa como por el estilo, o sea, como hacer otro tipo de elementos. Y lo otro que dijo, y que después lo podemos manejar mejor, Isabel, yo creo que hay una cosa que ustedes y nosotros manejamos, no sé, y lo manejan ustedes, nosotros, la derecha, la izquierda y el mundo digital. Vivimos indignados, eso nunca hemos estado tan indignados. Y nos indignamos por los homosexuales, por los perros, por esto, vivimos indignados. Pero la indignación no sirve por sí misma, o sea, todos nos creemos putamente buenos porque estamos indignados, o sea, y yo creo que no somos tan buenos. O sea, si vive indignado, ¿y qué ha hecho? No, pero es que ¿qué voy a hacer? Es que está vendido todo. No, pues haga algo, o sea, no, desindígnese haciendo algo para ese tipo de cosas, me parece que es una cosa que pasa. Lo de Ana, me gusta esa pregunta de qué es lo comunitario hoy, porque me parece que ahora está de moda, aquí ustedes están en la casa donde se ha discutido temas como el buen vivir, lo común, lo comunitario. Y también hay una disputa con eso. Si uno usa la palabra equivocada, lo regañan. Yo ya no sé cuál es la que toca usar, entonces es como que no se puede hablar de barrio, sino de territorio, no se puede hablar de esto, sino de lo común. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo comunitario? Y en ese sentido, era poner el ejemplo de si lo comunitario era hablar de los temas que le importa al barrio, o si lo comunitario era hablar de los sentidos que nos juntan. Y a mí me parece que es una pregunta súper interesante, porque es pasar del lugar geográfico, de lo comunitario, que es como las leyes de medios ponen. La ley de medios dice, un medio comunitario está circunscrito a 100 kilómetros a la redonda, y es más, no puede emitir a la otra comunidad, es un territorio. A decir, pasemos a los sentidos políticos que jugamos en la comunidad, puede ser interesante, y lo plantea muy bien Ana en lo que dijo. La otra cosa de lo de Ana que me gusta, pues ya lo usaron y todos lo usaron, que es lo de, pues, que hay que articular, expandir pantallas, movilizar otra forma distinto de eso, me parece que eso es interesante. Y el hecho de preguntarse, de nombrar, cuando dice nombramos feminismo, estamos nombrando por lo que es, vale la pena pensar, en esta forma de nombrar vuelve a estar en lo principio. Y con Carlos, lo que me parece interesante es
la pregunta de los datos, porque eso es la moda periodística hoy, el periodismo de datos es la moda, y todos demos un dato y un dato. Pero el problema es que vamos a buscar los datos y no existen, entonces el problema es qué hacemos con los datos, porque todo el mundo le dice a uno que hay que tener datos, pero no tenemos datos. Entonces llega y dice Ana, en el 2013, y ese dato ya no sirve, ¿me entiendes? Entonces tenemos que comenzar a decir, ¿cómo hacemos para tener datos que muevan hoy? Y todos estamos de acuerdo que los datos son, hoy como hasta se llama minería de datos, pero hay una metáfora de Ana, también fue buenísima, que es el periodista extractivista, se lo voy a robar. El periodismo extractivista es el que va a la comunidad, se roba los datos, se roba las historias y nunca vuelve a la comunidad y nunca devuelve nada. Pero además no devuelve tampoco otra cosa, porque no es solamente devolver lo que hice, sino devuelva con algo más, es como un trueque. Ponga alguito, haga un taller, o sea, sí, como devolviendo con algo, porque no, yo le muestro lo que hice solamente, pues eso es. Entonces me gustó esa figura de periodismo extractivista, y hay una que se llama de minería de datos para ese tipo de cosas. Pero estoy de acuerdo con Carlos en que el problema es qué hacemos para saltar el gueto, qué hacemos para hacer ese tipo de elementos donde podamos tener alguna incidencia. Y para concluir voy a decir mis 5 puntos que traía aquí simplemente. La primera es un poquitico la pregunta por la cancha donde jugamos el partido como activistas. Y les voy a decir una cosa que va a doler, y es la derecha lo está haciendo mejor que nosotros, en todo el mundo. Los progres lo hacemos más bonito, pero no nos basta, todas las cosas de los progres son multimedia, divertidas, espectaculares. Los progres, eso no le ponen cuidado, pero mandan un meme y con ese meme matan a todo el mundo. O sea, ellos no le meten tanta joda de transmedia y ellos van armando un grupo de WhatsApp y van circulando memes y con eso normal nos tienen jodidos. Sí, con eso nos tienen jodidos. En cambio nosotros ¿viste esto que hicimos? Sí, qué espectacular. Pero estamos perdiendo la guerra en eso. Y el ejemplo más concreto que tenemos para todos los temas que estamos, lo de la ideología de género. Entonces todos nosotros comenzamos a decir, es que eso no existe, pero Cristina en sus investigaciones ha demostrado que no existe. Pero para mi mamá existe, entonces ¿qué hacemos? Yo no voy a mi mamá, teóricamente para hablar de ideología, tenemos que hablar de un aparato con unas ideas. Mi mamá me dice, están negociando el modelo de familia, chao, mijito. Y yo sí quiero a los gays, pero yo quiero que mis hijos sean heterosexuales, ya. Y ya ganó. O sea, yo ya no puedo decirle, mamá, no. Ella tiene el derecho a pensar también así, ella también tiene el derecho a pensar así. Y eso se nos ha olvidado. Entonces, ¿qué hacemos los progres contra esto de ideología de género? Citamos memes diciéndole brutos, animales, porquerías. Entonces, a mí me dicen bruto, pues yo me afirmo más en lo que yo sé. A mí nadie me llama bruto. O sea, yo me pongo más furibundo en lo que estoy. Los maltratamos como ignorantes, les decimos que es lo peor que ha pasado al mundo. Y pasan cosas terribles como eso. Entonces me parece a mí que sí tenemos que comenzar a pensar en serio que de pronto las narrativas digitales también son de estas bobadas de un meme. O sea, cuando toca diseñar un proyecto editorial, no hagamos 7 videos de 7 minutos, sino hagamos 5 memes. Hagamos 3 cositas que le lleguen. Creemos un grupo de WhatsApp para joder la vida, aunque sea, pero hagamos algo que sea más concreto con ese tipo de cosas. Ya juntado con esto, yo creo que una de las grandes virtudes del título del seminario o de lo que hicimos acá, es que lo digital revaloriza lo comunitario. O sea, los saberes comunitarios son la alternativa comunicativa de lo digital. O sea, no hay que imitar a los grandes transmedias de Estados Unidos ni de Europa, sino hay que ir a ver a las culturas ancestrales, hay que ir a los comunitarios populares de América Latina y ahí vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender ahí para lo digital? Ahí vamos a aprender lo obvio. ¿Qué dicen los indígenas? Caminar la palabra. O sea, lo digital es una nueva forma de caminar la palabra, de otra forma la caminamos entre todos, de tejer, de conversar, de generar colaboración, de generar trueque. O sea, lo comunitario es lo que nos inspira cómo hay que hacer en eso. Entonces invitan a un experto gringo que viene y dice lo mismo, pero dice que hay que ser participativo, producir en gays, vinculativo. Y yo creo que lo comunitario ancestral nos da mucho para eso. Segundo,
para mí la metáfora que retomándolo no basta indignarse, que explica mejor la acción digital política es la de las abejas. Yo creo que es como polinizar. O sea, no vamos a ganar en un día, pero hay que picar y picar y picar y picar y picar. Y de pronto si picamos mucho le pasa lo que me pasó a mí, me picaron tantas abejas que ya soy alérgico. Me quitaron las defensas. Si picamos al sistema mucho, el sistema va perdiendo defensas, pero tenemos que picar mucho. ¿Qué significa eso? Que el problema que tenemos en lo digital es, por ejemplo, ustedes cuentan un caso que les fue bien, las clínicas, una noticia terrible, la clínica de homosexualización, lo que tú contabas de eso. Cada uno cuenta un caso que fue potente, pero uno dice, eso fue una vez al año. ¿Cómo hacemos para picar todos los días? O sea, si tenemos un movimiento social tan grande, la idea es que usted pique el 10, yo pico el 12, usted pique el 13, y piquemos entre todos y sea constante, porque si no, cada uno tenemos un caso solo de éxitos, y logramos algo, pero si picamos todos los días, le juro que vamos a joder más que ese tipo de cosas. Obviamente, el sistema es muy bueno, como con las abejas. Hoy las abejas están muriendo porque los químicos, cuando pican las florecitas, ya se envenenan, imagínate, envenenadas dulcemente. Entonces, eso también el sistema tiene. Nosotros protestamos y de pronto no ganamos nada hoy, pero ganando. Entonces, me parece que es una metáfora interesante la de la abeja, eso. A nivel de audiencias, hay dos cosas. Ustedes lo dijeron clarísimamente. Uno es la audiencia del impacto, que son las élites. Por ejemplo, yo creo que hemos abandonado las élites y los más derechosos del mundo son las élites. Yo, por ejemplo, en Colombia, la paz la perdimos fue con las élites. O sea, las comidas de gente bien de Bogotá hablan súper mal del proceso de paz. Pero nunca hicimos comunicación para las élites. Las tenemos como si fueran inmunes a nuestra esto. Entonces me parece que sí hay que hacer comunicación de élite, o sea que no, porque además de que somos pobres, toda la comunicación va para la comunidad, para los de abajo, para toda esta cosa. Entonces también tenemos que hacer para élites, pero también lo que ustedes dijeron, para los políticos, para los jóvenes, para los decisores, para la justicia, hay que hacer eso. Y por otro lado, el otro concepto de audiencias, que ustedes lo conocen, simplemente no voy a repetir, es que en lo digital sí se vale hacer dos cosas que son obligatorias. Uno, que uno tendría que escuchar a la gente. Y ahí es donde las agendas nuestras a veces no empatan con los de la gente. Yo creo que realmente en un estudio que se hizo en América Latina de políticos, ningún político usa las redes sociales para conversar con la gente ni para escucharla, sino para divulgar lo que hace. Lo mismo que un medio de comunicación clásico. La pregunta es si de pronto nosotros lo estamos haciendo. Aquí pusieron algunos ejemplitos de, escuchemos de qué le gusta a la gente y hablemos desde ahí. Yo creo que si uno es tan, lo planteaba Cristina al comienzo, si uno es tan agudo, si a la gente le gusta el fútbol, hablemos desde el fútbol y el aborto. O sea, metamos en esa agenda, seamos capaces desde lo que la gente interesa poder jugar eso. Eso es una regla de eso. Y lo segundo, que está clarísimo con las audiencias, es que las audiencias hoy programan su entretenimiento, programan su vida digital, pero a mí lo que me interesa más es una figura que lo dijo Jenkins, esto es teórico, pero yo me parece fantástico, y es que hoy queremos tener fans, no queremos tener audiencias, queremos tener fans, o sea, gente que quiera seguirnos, que se ponga la camiseta, que juegue con nosotros, que pelee con nosotros, es eso. Entonces me parece a mí que cómo generamos fans del churo y generamos fans de Tehuambre, generamos fans de eso. Eso es lo que tenemos que hacer porque eso es lo que, un fan, ¿qué es lo que hace? Va a la cancha de fútbol o al cantante, se sabe todas las canciones, lo critica, se pone la camiseta, no le da pena en público. De nada, de ese tipo de cosas. En cambio, ¿cómo sería conseguir fans para nosotros? Sería interesante. A nivel de agendas, pues ya hablaron de las agendas ustedes lo dijeron muy bien, que hay unas agendas urgentes, y yo ahí lo único que diría es tres cosas. Una, que hay que jugar en la cancha del otro. O sea, preguntarse dónde están los otros para ver cómo voy y juego allá el partido. Jugar de visitantes. Entonces, por ejemplo, con la ideología de género, yo digo, sí señora, un modelo de familia está bien, pero eso no es tan chévere quedar solamente ahí porque eso no autoriza a que además el maltrato contra la mujer usted lo apoye. No, es que no apoyo el maltrato contra la mujer, pero cuando usted compra todo eso, está comprando maltrato contra la mujer, está comprando una cantidad de cosas que vienen en el paquete.
Lo segundo es, además de jugar la cancha, es estar muy pendiente de la coyuntura. Creo que lo dijiste, alguno de ustedes lo dijo. Hay temas que uno dice, esto no sirvió para nada. Y más adelante en un mes pasó un caso y uno manda ese informe y coge vida. Vean lo que pasó en Costa Rica. Lo de Costa Rica ahora es alucinante. El candidato que iba en cuarto lugar era el progresista del Partido Acción Ciudadana. El que iba al quinto, todo el mundo se reía, un líder evangélico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó un comunicado diciendo que sugería que Costa Rica debería adoptar políticas frente a las familias heterosexuales y homosexuales y todo tipo de cosas, tuviera una amplitud de género porque hacía parte de las Naciones Unidas y que como eso tenía que hacer una política más abierta de género y matrimonio. 15 días antes de la elección, con esos 15 días, este man dijo, con la familia costarricense no se metan. Nos saliremos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El que iba de quinto con 2 puntos pasó a primer lugar en la primera vuelta. Sin decir nada más, con eso solamente. Aprovechó la coyuntura y la volcó a su favor. Y claro, todos los otros salieron a llamar, a todos los evangélicos lo llamaban bruto, animal, y eso crecía y crecía. La Iglesia Católica, tontamente, que fue lo peor, apoyó a los evangélicos, al enemigo de ellos, y entonces fue para la primera vuelta. Afortunadamente, por el lado bueno, eso también hizo que el candidato que iba de cuarto, que era del PAC, de la Partido Acción Ciudadana, que era progresista, subiera al segundo lugar, y que los 3 que iban de primero se quemaran. O sea, pero fue la coyuntura la que define eso. Hoy una elección la puede definir una coyuntura mal utilizada, mal aprovechada, y lo digital sí es muy bueno para manejar coyunturas. Casi que todos los proyectos, el proyecto de aborto de Cristina tendría que estar mirando qué tema ha estado en agenda para de ahí hablar a eso. Tendríamos que estar muy pendientes de eso porque eso es lo que nos va a dar mucha más potencia en términos de agenda para eso. Y la última cosa de las agendas hoy tienen que ver con una cosa que los jóvenes de aquí me entienden, que es que las agendas tienen que ayudarme a construir un estilo de vida. O sea, hoy no quiero estar informado, yo quiero tener un estilo de vida que la gente diga, uy, tan progre, tan cool esa persona, uy, tan conspirativo que es, uy, mire qué maravilla, y es que sabe unas cosas. O sea, tenemos que aportar al estilo de vida de la gente. Yo consumo las historias que a mí me hace esto. Por ejemplo, yo soy fanático de Ricardo Arjona porque a todo el mundo le molesta. Entonces me encanta. Yo cuando no tengo tema en una reunión, hablo de Ricardo Arjona y todo el mundo me cae encima. Y yo, bien, o sea, generé eso. Entonces uno tiene que andar consumiendo Beyoncé, Ricardo Arjona y al lado lo otro, ir mirando, y Ariana Grande, que ha hecho un gran valor por el feminismo, pero es un feminismo sexy el de ella, pero apoya de otro lado. O sea, ser capaces de generar estilos de vida alrededor de nuestras temáticas, de nuestras formas de ser, y creo que eso puede llegar a hacer eso. Y por último, yo creo que, lo dijeron por aquí, pero se me ha perdido, pero yo siempre lo digo ahora últimamente, hay que des-ONGizarnos, o sea, eso lo dijo alguna de ustedes aquí, y hay que deshipizarnos. Son las dos cosas, o sea, eso no ha cambiado el mundo. Los hippies y los ONGeros somos autoritarios. Queremos que todo el mundo nos haga caso porque nosotros tenemos razón. Y para comunicar tenemos que partir de la virtud del otro. El otro también tiene un valor para eso. Por último, lo que tú decías, y con eso concluyo, yo creo en una película que se llama Page One, Inside the New York Times, le preguntaban a Sanz cómo se definía, así como periodista o como qué. Me dijo, yo no me defino como periodista, me defino como activista. Y me parece que es una buena cosa. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de ser eso y tenemos que luchar por ser más activistas y más ciudadanos que periodistas neutrales, objetivos, de las fuentes, todo tipo de cosas. Entonces yo creo que por ahí hay que buscar. No digo nada de las narrativas porque todos lo dijeron. Yo creo que las narrativas es la clave del asunto, no el periodismo narrativo. O sea, yo creo que el periodismo narrativo está chévere para nosotros. ¿Verdad? En Colombia se han publicado más de 100 libros de periodismo narrativo sobre la última víctima del conflicto en el último tiempo. Todos son bonitos, ¿verdad? Qué relatos. Lo único que lo leemos somos los mismos 100 que escribimos en esos libros, o sea, en serio. Y son bien buenas historias, pero lo que tenemos que aprender es qué es el nuevo periodismo, lo que aprenden los compañeros. Es usar las técnicas de la ficción para contar la realidad. Pero no hemos usado eso
para el internet, no lo hemos usado para los videos, no lo hemos usado para radio, no lo hemos usado para una cantidad de cosas. Entonces lo que tenemos es que reivindicar las narrativas, pero no copiando otra vez a Truman Capote. Ya no más Truman Capote, por favor, ya no más, o sea, ya no más otra vez el Rodolfo Walsh y otra, o sea, ya no más, esa gente fue buena, o sea, Martí fue espectacular. Tenemos que poder hacer narrativas que los encarreten a ustedes. Y la fórmula yo creo que es local. Yo siempre he dicho esto, y créame, yo creo que la fórmula es local. No tenemos que imitar a nadie. Tenemos que copiar las estéticas locales, las narrativas locales, las formas propias de hacer a eso. Y ahí es donde toca entrarle al humor, donde hay que entrarle a las formas narrativas locales. Yo creo que uno tiene que ir al territorio a buscar las estéticas y narrativas para innovar la comunicación. Cuando uno vaya, uno va encontrando cosas para aprender a contar en perspectiva local. Y yo creo que ahí sí vamos a poder hacer mucho más emocionante. Yo hoy pasaba por la Floresta, y lo que más me gusta de la Floresta es que uno le dan ganas de bajarse a comerse una cosa de esas, aunque se enferme. Sí, aunque se enferme. Pues yo solo ver las fotos ya me he enfermado, porque eran tan grandes. Pero comerse, había una cosa que llamaba papa con cuero, una vaina así. Eso se vea de una grasa, pero que sabe rico, sabe rico. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que hacer con la comunicación digital, ponerle sabor local y hacerla que sepa rico en lo local para este tipo de cosas, porque si no, no podemos hacerlo. Muchas gracias por invitarme y creo que ha sido un aprendizaje colectivo muy interesante. Ya con una foto, nos agotaron el tiempo, pero vamos a devolver un poco el espacio al público. ¿Tenemos preguntas o hay hambre? porque hay algo que comer. Sí, las papas con cuero. Abrimos el hambre. ¿No hay preguntas? Creo. No, porque quieren comentar ustedes algo. Bueno, en todo caso, vamos a ser un poco más informales. Queremos invitarles a un vino. Ahora sí podemos. Ahí sí vamos a conversar. Y así mejor las preguntas pueden ser directamente Listo. hacia los y las panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por su tiempo. Es que fue larguísimo.